Buenas noches, mis amados. Es un gusto para mí saludarles. Les bendigo en el nombre de Jesús. Que la gracia y la paz del Señor esté con ustedes y con su familia. En el día de hoy quiero compartir la clase de la escuela bíblica que corresponde para este día y es acerca del estudio de la clasificación de los libros del Nuevo Testamento. Y ya como tal, hoy comenzamos la temática que nos compete en este curso, Reino, Poder y Gloria, que es el estudio de los libros del Nuevo Testamento y el sentido y la importancia y básicamente lo que quiere expresar cada libro, ¿ok? Entonces, bienvenidos a esta clase y oremos juntos para comenzar. Padre, en el nombre de Jesús, honramos, bendecimos tu santo nombre. Gracias por permitirnos contactarnos a través de este medio. Rogamos que tu presencia y tu gracia esté con nosotros en nuestras vidas y nos esté guiando, Señor, conforme a tu voluntad y conforme a tu gracia, a toda verdad. Que tu buen espíritu nos guíe a tierra de rectitud. Conforme lo dice tu palabra, lo pedimos y te damos muchas gracias. Asístenos en este momento, Dios. Amén y amén. Bien, como les dije, vamos a hablar acerca de la clasificación de los libros del Nuevo Testamento y quiero decirles que los libros del Nuevo Testamento se clasifican de muchísimas maneras, pero nosotros vamos solamente a hablar acerca de la clasificación de estos por su contenido, por sus autores y por la cronología. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de la clasificación de los libros del Nuevo Testamento por su contenido. Y tenemos que los libros del Nuevo Testamento se clasifican por su contenido en históricos, doctrinales, personales y proféticos. Y tenemos que los libros históricos son los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y también el libro de los Hechos de los Apóstoles. Los doctrinales son los libros de Romanos, 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses, Hebreos, Santiago, 1 y 2 de Pedro, Judas y 1 de Juan. Los libros personales son los libros de 1 y 2 de Timoteo, Tito, Filemón y 1 y 2 de Juan. Y el libro profético o apocalíptico, proféticos o apocalípticos, que realmente no deberían estar en plural porque solamente comprende un solo libro, que es el libro de Apocalipsis. En cuanto a los libros históricos, podemos decir que se les llama así porque su propósito principal es registrar eventos y ofrecer datos y hechos históricos. Como esta palabra lo dice, ¿no? Incluyen nombres de personas, de lugares, describen hechos, mencionan las palabras exactas que dijo el personaje que interviene en la historia, hacen descripciones detalladas de situaciones y acciones específicas y muchas veces dicen algunos relatos, las respuestas o los resultados de las acciones que se mencionan. Estos libros históricos dan respuesta a muchas preguntas y estas preguntas tales como dónde sucedió, qué ocurrió, qué personajes intervinieron en la historia, cuándo ocurrió, quién lo dijo, qué sucedió realmente, cuál fue el resultado de lo sucedido, ¿verdad? Pero más que todo, y quiero decirlo con mucha autoridad y de pronto con mucha fe, decirles a ustedes que no solamente son históricos porque mencionan todos estos aspectos y responden a todas estas preguntas, sino que es mucho más que eso, es mucho más que responder estas preguntas. Y es aquí donde quiero llegar, y es que el Hijo de Dios en estos libros históricos se revela o se nos revela a todos a través de estos registros históricos como el Hijo de Dios, como el Señor y como el Rey. A través de lo que Él dijo y de lo que Él hizo, se nos revela a cada uno de nosotros como lo que Él es realmente. Entonces pienso
o considero, y según lo que he estudiado, que los libros históricos son mucho más que descripción de libros históricos. Nos revela a Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Entonces, tenemos también que por su contenido, también los libros, estos libros del Nuevo Testamento se clasifican en doctrinales. Y estos libros doctrinales eran cartas escritas a cierto grupo de creyentes que con frecuencia se referían a problemas específicos que alguno de estos grupos estaba viviendo o estaban enfrentando o experimentando. ¿Cómo? Al intentar vivir el estilo de vida cristiano. Entonces allí encontramos a estos autores de los libros doctrinales especificando a la gente o guiando a la gente acerca del modelo verdadero de la vida cristiana, lo que tenían o no tenían, o por lo que podían o no podían hacer en su nueva vida cristiana. Entonces, al escribir a estos creyentes, los autores explicaron las grandes verdades que nosotros ahora como creyentes seguimos y enseñamos en nuestras congregaciones acerca de Jesucristo, acerca de su voluntad, acerca de su obra a favor de ellos o a favor de todos nosotros. Y estas iglesias o estas congregaciones necesitaban saber estos conceptos, estos contenidos, estas estrategias o estas descripción de estas necesidades que los autores abordaban, porque en su intento por seguir la vida cristiana se les presentaron muchos inconvenientes en el camino. Entonces estos libros dan como una descripción o dan una claridad acerca de cómo deberíamos nosotros llevar nuestra vida cristiana. Los autores describen la relación, aquí en estos libros doctrinales, los autores describen la relación que hay entre el Hijo de Dios y su Dios, el Hijo de Dios o el cristiano y Cristo, y cómo debían vivir la vida como resultado de esa relación con Cristo. Es decir, si tú tienes una relación con Cristo, esta es la manera como tú te debes conducir. Tienes una relación con Dios, una relación con Cristo, entonces esta es la manera como tú debes vivir. Estas son las cosas que tú debes hacer, esto es lo que tú debes evidenciar en tu vida, este es el testimonio que tú debes dar. Entonces me parecen maravillosas estas cartas o estas epístolas o libros doctrinales, porque son muy claros en cuanto a cómo llevar nuestra vida cristiana. Y si ponemos atención, muchas veces podemos saber cómo actuar en diferentes circunstancias de nuestra vida. Estos mensajes que Dios inspiró a estos autores fueron no solo para aquellas personas a las cuales fueron dirigidas inicialmente, sino que también para todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor. Y para esto quiero leer en 1 Corintios 1:2. En 1 Corintios 1:2 dice, me permiten que lo busquen. 1 Corintios 1:2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces aquí Pablo, ¿verdad?, nos guía a pensar y a entender que lo que se escribió o lo que se escribe en estos libros doctrinales no era específicamente para llegar al punto en la necesidad que estaba teniendo el grupo de personas al cual estaba dirigido, pero también
para nosotros, los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor. Tenemos también que los libros se clasifican por su contenido en personales, y estas son las cartas que fueron dirigidas a creyentes individualmente o personalmente, y puesto que fueron escritos a líderes de la iglesia, porque estas personas a las cuales fueron dirigidas eran líderes de la iglesia, estas cobraron importancia. Cuando se popularizaron en el pueblo, cobraron importancia para toda la comunidad cristiana. Y sucede lo mismo que con los libros doctrinales. Entonces no es solamente, no se toman, o se toman, que no solamente fueron dirigidos a estas personas en particular, sino que también es para toda la comunidad cristiana. Estas cartas o estos libros contienen instrucciones para el escogimiento de líderes en la iglesia, para la administración de las finanzas de la iglesia, administración en términos generales de la iglesia, las cuestiones de la iglesia, de administrar cualquier cuestión en la iglesia, consejos personales para el receptor, que también los tomamos como consejos personales para cada uno de los que lo leen. Y estas cartas y otras, estas cartas también mencionan peticiones y comentarios en términos generales del autor. En cuanto al libro profético, que es el libro de Apocalipsis, en general los libros proféticos en la Biblia son aquellos en los que Dios ha hablado respecto a eventos presentes y futuros. Por lo tanto, se considera que los escritos proféticos tienen dos propósitos. El primer propósito es darle un mensaje a la gente acerca de su situación actual o presente y cómo debe abordarla, o cuáles pueden ser, cómo puede la persona reaccionar ante ella, qué debe hacer en relación con su situación actual. Ese es el primer propósito de la profecía. Y el segundo propósito de la profecía es revelar eventos futuros y el plan de Dios para el mundo. Y aunque casi todos los libros del Nuevo Testamento contienen o tienen contenido profético o tienen contenido de profecía, el libro del Apocalipsis se dedica totalmente a ella. Es decir, todo el libro de Apocalipsis es profecía. Tiene un mensaje, este libro de Apocalipsis tiene un mensaje para las 7 iglesias de Asia a las que fue dirigido, y describe el destino final del pueblo de Dios, del diablo, de sus seguidores, es decir, de los seguidores de Satanás, pero también el destino final de los cielos, de la tierra y de la iglesia. Entonces muestra que el Cordero de Dios sacrificado, el Cristo, es totalmente victorioso. Entonces algunas personas le tienen miedo a leer el libro de Apocalipsis, y es totalmente generalizado el hecho de que muchos no lo quieren leer porque primero dicen que no lo entienden, otros dicen que les da miedo, que algunos no creen lo que dice el libro de Apocalipsis, pero nosotros cuando lo leemos a la luz a la luz de lo que el Espíritu Santo nos da, la gracia para entender y para ver mucho más allá de las palabras que están escritas, entendemos que realmente se refiere y al final de la historia, ¿verdad? Jesucristo victorioso, Jesucristo tomando el control y el dominio sobre toda su creación, como Rey, como Señor, ante quien toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que es el Señor. Entonces, ese es el libro de Apocalipsis, y se llaman apocalípticos porque el mensaje que revela son verdades con el uso de símbolos y cuadros vívidos con palabras. Es decir, describen mucho. Si ustedes leen el libro de Apocalipsis, el autor describe con lujo de detalles desde su punto de vista y la percepción que tiene de lo que está viendo, lo que está presenciando, ¿ya? Entonces, algunos traen esas palabras a la actualidad y relacionan, por ejemplo, cuando dice que había... Disculpen, lo que pasa es que hubo
un ventarrón, o estaba viendo un ventarrón por acá y me distraje un poco. Bien, entonces estaba hablando de los libros apocalípticos y estaba diciendo que el mensaje que nos da es con el uso de símbolos y cuadros vívidos y a través de las palabras. Por ejemplo, las 7 iglesias de Asia se representan con los 7 candeleros y Satanás se representa como un dragón. Eso se encuentra en Apocalipsis 12 del 7 al 9 y lo de los candeleros se encuentra en Apocalipsis 1 del 12 al 20. Entonces, por los autores que escribieron los libros, también hay otra clasificación de los libros del Nuevo Testamento. Acabamos de hablar de la clasificación de los libros por su contenido. Ahora vamos a hablar de la clasificación de los libros del Nuevo Testamento por sus autores. Entonces tenemos que los libros del Nuevo Testamento fueron escritos por 8 y a lo sumo 9 hombres, que fueron Mateo. Diré que dije hombres porque no hay mujeres autoras de los libros del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento sí hay algunos libros, pero en el Nuevo Testamento todos los autores son hombres. Entonces hay 8 o 9 hombres, que son Mateo, Pedro, Juan, Marcos, Judas, Santiago, Lucas, Pablo y el escritor de la epístola de los Hebreos, que, como les dije hace un momento, se presume que es el apóstol Pablo por la manera como fue escrito, por las palabras que utiliza, que se asemeja mucho a las otras cartas de Pablo, pero que básicamente o en definitivas cuentas pues no se ha determinado quién es realmente su autor. Entonces por eso se dice que son 8 o 9, considerando si son 9 si realmente Pablo no fue el autor del libro de los Hebreos. Sin embargo, se considera un libro canónico y está incluido dentro de los libros de la Biblia, a pesar de que no se sabe quién es su autor. Todo esto, hay muchos datos que podemos decir acerca de la clasificación de los libros del Nuevo Testamento por sus autores. Tenemos que todos estos autores del Nuevo Testamento son judíos, excepto uno que es Lucas, que escribió el libro de Lucas. Recuerden que Lucas es el autor del libro de Lucas, pero no hizo parte de los 12 discípulos. Él dice de sí mismo que no fue testigo ocular, que tampoco hizo parte de los discípulos, sino que él recopiló todas las cosas que escribió en su libro de primera mano, o sea, de personas que sí estuvieron en el momento en que ocurrieron los hechos. Es decir, él es como quien dice, y se dice de él pues que es un gran historiador, además de ser un médico. Dice que es el médico amado, dice la palabra de Dios. Él, un historiador maravilloso, que recopiló en su libro la historia de Jesús, de la historia del nacimiento de Jesús hasta su muerte, y hace un enlace luego cuando Jesús muere, ¿verdad? Y resucita y va al cielo, y hace un enlace maravilloso con el libro de los Hechos, del cual él también es el autor. Entonces vemos allí cómo recopila Lucas todos estos acontecimientos y los describe de una manera maravillosa y comprensible para todos los lectores. Entonces todos los autores son judíos, excepto el autor Lucas, del libro de Lucas y de los Hechos de los Apóstoles. Esto va a salir en las pruebas del IFES. Bien, entonces tenemos también que Mateo y Pedro, Juan, eran miembros del grupo original de los 12. Estos 3 autores hacían parte del grupo inicial de los 12 discípulos. ¿Quiénes? Mateo, Pedro y Juan. Tenemos que Marcos, Judas, no el Iscariote, el hermano de Jesús, Marcos, Judas y Santiago se habían asociado con los discípulos y formaban parte de la iglesia primitiva. Es decir, no conocieron la historia de primera mano, lo que escribieron lo escribieron mucho tiempo después, y también ellos no hicieron parte de los discípulos, pero se asociaron con los discípulos posteriormente. Lucas y Pablo
conocían a los que habían sido testigos del ministerio de Jesús. O sea, conocieron a los que fueron testigos directos de la vida de Jesucristo y de la vida terrenal de Jesucristo. Entonces tenemos que Lucas y Pablo, como ya les mencioné a Pablo, también ahora les menciono, como ya les mencioné a Lucas, les menciono ahora a Pablo, que no hacía parte del grupo original de los discípulos. Recuerden que dice de sí mismo que como un abortivo, ahora él fue añadido a la lista de los apóstoles. Entonces tenemos que el libro de Mateo, estamos hablando de la clasificación de los libros del Nuevo Testamento por sus autores, tenemos que el libro de Mateo fue escrito por Mateo, Marcos por Marcos, Lucas y Hechos por el autor Lucas, Juan, primera y segunda y tercera de Juan por el apóstol Juan, Apocalipsis también por el apóstol Juan, Santiago por Santiago, Judas fue escrito por Judas, primera y segunda de Pedro fue escrito por Pedro, Hebreos, recuerden que no tenemos el dato exacto de quién fue el escritor del libro de Hebreos, Romanos, primera y segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, Tito y Filemón son escritos por el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Podemos hacer un cuadro. Y en medio de la clase les voy a poner una tarea. Y esa tarea es que ustedes me hagan un cuadrito, un cuadro sinóptico, en donde me van a especificar por su contenido cuáles son los libros que hacen parte de cada uno de los aspectos de la clasificación. Es decir, cuáles son los libros doctrinales, cuáles son los libros históricos, cuáles son los libros apocalípticos y cuáles son los libros personales, ¿ok? Y en cuanto a los autores, vamos a hacer lo mismo. Vamos a clasificar por autores cuáles son los libros que corresponden a cada autor, que ya pues se los acabo de mencionar. En cuanto a la cronología, los libros del Nuevo Testamento se clasifican en tres grandes bloques, en tres grandes bloques. Los eventos históricos mencionados en los escritos del Nuevo Testamento ocurrieron en un lapso aproximado de 100 años. Esto es un dato interesante. Desde el año 6 antes de Cristo hasta el año 95 después de Cristo. Este lapso puede dividirse en tres periodos o en tres grandes bloques, como les acabo de decir. El primer bloque, que corresponde a la vida y ministerio de Jesucristo, que va desde el año 6 antes de Cristo hasta el 29 después de Cristo. Entonces algunos se preguntarán, pero ¿por qué 6 años antes de Cristo hasta el 29 después de Cristo? ¿Cómo así? O sea, no comienza en el año 0. Lo que pasa es que hay un desfase en cuanto al tiempo que mide el calendario que nosotros estamos, por el cual nosotros nos estamos rigiendo, que es el calendario gregoriano, y hay un desfase de algunos 5 o 6 años. Por eso es que entonces se comienza a contar 5 años antes, ¿ya? Bueno, espero que me hayan entendido. Entonces por eso no se comienza a contar desde el año 0, sino que se toman 5 años antes, porque se considera que hay un desfase en este tiempo. Entonces comienza desde el año 6 antes de Cristo hasta el 29 después de Cristo, la vida y ministerio de Jesucristo. ¿Cuáles son esos libros que abarcan la vida y ministerio del Señor Jesucristo? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y el comienzo y crecimiento de la iglesia, que es el segundo aspecto, va desde el año 30 después de Cristo hasta el año 60 después de Cristo. Y estos libros que mencionan el comienzo y crecimiento de la iglesia son los libros de Hechos, Santiago, Gálatas, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Corintios, Romanos, Colosenses y Efesios, que son contemporáneos, y Filemón. Y el otro bloque, que es el tercero,
de la cronología de los libros del Nuevo Testamento, tenemos el continuo crecimiento y persecución de la iglesia, y este bloque corresponde a los años comprendidos entre el 60 después de Cristo hasta el año 95 después de Cristo. Los libros que fueron escritos durante este tiempo fueron los libros de Primera de Timoteo, Tito, Primera de Pedro, Segunda de Timoteo, Segunda de Pedro, Hebreos, Judas, Primera, Segunda y Tercera de Juan y Apocalipsis. Y si se pueden dar cuenta, los libros no están colocados en la Biblia en orden cronológico. ¿Cómo los vamos a estudiar nosotros? ¿Ya? Ellos están prácticamente colocados en la Biblia por su contenido. Entonces podemos observar que algunos datos no corresponden a su cronología, y es por eso, porque no están ubicados cronológicamente. Entonces los libros se agrupan de acuerdo con su contenido, como ya les dije, y por eso primero tenemos los libros históricos, luego los doctrinales, los personales y por último los proféticos. Sin embargo, como les digo, nosotros no los estudiaremos en ese orden, sino en su orden o secuencia cronológica. Significa que los estudiaremos de acuerdo con los años que acabo de mencionar hace un momento, ¿ya? Específico, correspondiente a los años específicos de la historia que tratan. Esto nos abre un panorama más claro de los acontecimientos históricos, es decir, vamos a poder ir hilando o haciendo una relación entre los acontecimientos, lo que ocurrió primero y lo que continuó después, hasta lo que en gloria vamos a disfrutar, que nos menciona el libro de Apocalipsis. Entonces, mis amados, ha sido un gusto compartir con ustedes este tema, y recuerden que tenemos una tarea, y es armar en un cuadro, en un esquema, un cuadro sinóptico, de la manera que ustedes quieran, anotarlo en una hoja, en un cuaderno, la clasificación de los libros por su contenido, por sus autores, y ahora añadimos esta nueva clasificación que es por su cronología. ¿Qué van a hacer? 3 cuadritos, 3 esquemas, como ustedes le quieran llamar, en donde ustedes van a plasmar lo que acabamos de hablar. ¿Qué van a escribir? Ya todo está dicho en el video, solamente van a anotar o a escribir lo que acabamos de tratar. Entonces, en un cuadrito van a decir, pues, los libros por su contenido se clasifican en históricos, doctrinales, personales, apocalípticos. Entonces, a cada uno le van a colocar cuáles son los históricos, estos y estos, cuáles son los personales, estos, los apocalípticos, esto y esto, en un cuadrito. En el otro cuadrito, los autores y los libros de cada uno de estos autores. Y el otro cuadrito es los 3 bloques o periodos históricos o la cronología de los libros del Nuevo Testamento. Mi amado, que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima semana.